Buenos días, compañeros y maestra. Mi equipo está conformado por Jorge Alonso Lino Díaz, Laura Alicia Ocaña Rosales y Belén Ortega López y una servidora, Blanca Berenice Martínez Moreno. Nosotros estaremos presentando los mecanismos estructurales de la neurosis. Dice que las estructuras clínicas establecidas por Lacan se basan en el análisis de la obra freudiana. A partir de ahí postuló tres estructuras fundamentales que se configuran desde la experiencia de castración, que es la neurosis, la psicosis y la perversión. Y dice que la neurosis es un término propuesto por William Cullen que hace referencia a trastornos motores y sensoriales causados por patologías del sistema nervioso. El término neurosis o psiconeurosis para algunas sintomatologías de sus pacientes caracterizados por histeria. En la psicosis, dice, no se considera de síntomas como la neurosis, sino de fenómenos elementales que comprenden el delirio, las alucinaciones, la construcción de neologismos acompañados de un sentimiento de realidad. Y la perversión dice que tiene como paradigma al sujeto fetichista, aquel que necesita de un objeto para alcanzar su satisfacción sexual. Dice que la neurosis, un neurótico es una persona con altos niveles defensivos y con problemas más para relacionarse consigo misma y los demás. Es un sujeto atrapado en una red de relaciones inconscientes que datan desde la vida infantil, relaciones de lo que ubican en un embrollo incestuoso de una forma que anula su propia libertad. Dice que también para algunas sintomatologías del paciente se caracteriza por la histeria u obsesión. También dice que se caracteriza como insatisfecho y dubitativo sobre los ámbitos de su vida. En la psicosis, las perturbaciones en el lenguaje, la incapacidad de crear nuevas metáforas, la falta de control sobre las pulsiones y la feminización son otros fenómenos que tienen en cuenta, principalmente al referir que los psicóticos serían máquinas como con palabra. Lacan hace referencia a que el nivel de lo simbólico en los psicóticos está trastornado de tal forma que padece el discurso en conjunto. Y también dice que en los psicóticos tienen la sensación de estar poseído por el lenguaje y atribuye su pensamiento a un agente exterior o a él. No se concibe como el productor del lenguaje, por lo que en muchas cosas pueden hablar del psicótico como alguien que imita el habla. En la perversión dice que se ha considerado al perverso como un sujeto malicioso, alguien que no solo hace mal, sino que desea hacerlo. Se clasifica en aquellas en las que el perverso centra su acción y pulsión libidinal en un fin, tal como se observa el fetichismo, el voyerismo, el exhibicionismo, el sadismo, el masoquismo, entre otros. Y por otro lado, en las que el sujeto perverso desencadena su goce en un objeto que sería la pedofilia, la genotrofilia, la zoofilia y la homosexualidad. Y el siguiente tema sería la represión, que dice que es un mecanismo de defensa que actúa para que las personas olviden experiencias traumáticas para evitar contactar con pensamientos, recuerdos, impulsos o experiencias que consideramos vergonzosas, inaceptables o demasiado dolorosas. Nuestro cerebro, al rechazarlos, los vuelve inconscientes.
y este tiene dos fases según Freud. Dice que la represión al expulsar de la conciencia las primeras representaciones intolerables asociadas a la pulsión, marca una incesión de la vida anímica, delimitando las áreas conscientes e inconscientes y posibilita la represión posterior. El postulado hipotético de Freud es que toda representación, para poder ser reprimida, requiere ser atraída por estas representaciones originariamente reprimidas. En la segunda fase, desplaza hacia el inconsciente y mantiene ahí las representaciones intolerables para la conciencia, magnetizadas por el polo de atracción del núcleo del inconsciente, constituido por la represión originaria, y el retorno de lo reprimido, donde lo reprimido expresa su efectividad psíquica, puesto que mantiene una tendencia a acceder de algún modo a la conciencia, a obtener algún tipo de satisfacción a través de las funciones del inconsciente, como los sueños, los actos fallidos, los síntomas neuróticos. Y sería todo. La represión y el deseo. El retorno de lo reprimido. La represión, como lo dijo mi compañera, se refiere a la exclusión de un conjunto de representaciones acompañadas por afectos vividos de forma displacentera y dolorosa por la conciencia. Estos acontecimientos o recuerdos suscitan malestar o displacer. Tenemos la frase, de eso nada quiero saber. Esa es la forma en la cual nuestro inconsciente de alguna manera nos protege de lo que está sucediendo y hace que nosotros olvidemos o no queramos traer a la luz lo que se vivió. A partir de esta operación, el contenido afectivo ligado a estas representaciones queda estrangulado y se asocia a otras representaciones inconscientes operando eficazmente desde ahí. Entre las fases de la represión, según Freud, existen tres: la represión primaria, represión secundaria y el retorno de lo reprimido. La represión primaria es el mecanismo que separa busca eliminar las representaciones, pulsiones de los efectos conscientes. Excluye anhelos, ideas, imágenes, pensamientos y recuerdos displacenteros no admitidos por las instancias psíquicas superiores, las cuales son el preconsciente y el consciente. En la represión secundaria, esta se enfoca en el esfuerzo de desalojo psíquico o repulsivo por parte del yo sobre los contenidos incompatibles con las propias exigencias. En esta, el sistema es consciente y emplea su energía psíquica para impedir el acceso de este contenido inaceptable. Y por último, el retorno de lo reprimido. Este se refiere a la manifestación de representaciones reprimidas a través de los síntomas, sueños, chistes, olvidos y actos fallidos. Son las modalidades deformadas en que se expresa, retornando eso que había sido excluido, en función de los mecanismos del proceso primario como el desplazamiento, condensación y la conversión. La represión expulsa de la conciencia los recuerdos, ideas, pensamientos, imágenes y deseos que no pueden ser aceptados por el yo. En consecuencia, estos contenidos, al no estar en el sistema consciente, tienen que dirigirse a otro campo, a saber, al inconsciente. Freud consideraba que lo reprimido perdura también en los hombres normales y puede desarrollar funciones físicas. ¿Cuáles son los deseos reprimidos? Anteriormente les había comentado que los deseos son de forma inconsciente. Estas forman parte de nuestra realidad psíquica y determinan la manera en que nos dirigimos a las cosas y el mundo para obtener una satisfacción. Los deseos reprimidos están constituidos por deseos sexuales incestuosos, fantasías de seducción, envidia, la fantasía de fusión, deseo de que el rival paterno desaparezca
y deseo de destrucción. La represión y los síntomas neuróticos. El síntoma neurótico se caracteriza por presentarse en el yo del sujeto con cierta ajenidad, como un cuerpo extraño. De ahí su rasgo egoístico, tanto para Freud como para Lacan, en su primera enseñanza. Es agrupado bajo las coordenadas de las formaciones del inconsciente. Lo que define el proceso neurótico es la represión y a su vez el retorno reprimido guardado los síntomas, ya sean corporales, en forma de compulsiones, manifestándose como terror y angustia, o simplemente olvidando los nombres propios y traspasándose a un profundo significado simbólico que está relacionado con el acontecer de los sucesos de la persona. La denegación. Mecanismos de defensa del yo. Es una tendencia a negar sensaciones y hechos dolorosos. ¿Qué son los actos fallidos y los síntomas neuróticos? La neurosis es otra manera de las manifestaciones del inconsciente. Se llama actos fallidos aquellos olvidos de nombres o palabras, equivocaciones al leer, escribir o hacer algo, a las situaciones y errores que cometemos en la vida diaria, ya que se deben a causas desconocidas, surgen involuntariamente. Otro de los temas es la envidia del falo, uno de los conceptos fundamentados dentro del psicoanálisis de Sigmund Freud, en concreto de la teoría del desarrollo psicosexual y la sexualidad femenina. La envidia del falo se trata de un sentimiento que surge de las niñas cuando descubren que no son anatómicamente iguales que los niños, es decir, que carecen de un falo. Viendo que ellas no tienen un pene, las niñas se sentirán lesionadas y o mutiladas en comparación con el sexo masculino. Esto provoca que empiecen a desarrollar un complejo de castración, lo que da origen a la envidia del pene. Hay dos formas de adaptarse a este complejo de castración. La primera es el más puro deseo de poseer un pene dentro de ellas, es decir, a través del coito, y poder tener un hijo en un futuro, mientras que la segunda será el deseo de tener un pene durante el coito, es decir, el que ellas quieran penetrar a un hombre. Esto da origen también a conductas psicóticas y a varios trastornos como lo son ansiedad. Como ya mencionaba, según Freud, esto justifica la aparición de patologías, sublimaciones psicológicas en el sexo femenino. Continuando con el sexo, bueno, el complejo de castración durante el sexo masculino. El complejo de castración es un término utilizado por el psicoanálisis para referirse al temor a la castración que aparece en el varón en el periodo fálico, cuando se expone a desarrollar el complejo de Edipo. La angustia de castración que se hace es que lo que provoca es que se abandonen tendencias edípicas. En la mujer es un tanto diferente, ya que desde que descubre que el hombre no es biológicamente igual a ella, desarrolla un complejo de castración, es decir, de haber sido castrada, y esto la orilla a tener la envidia del falo, que lo vimos en la anterior diapositiva. Y eso sería todo de nuestra parte. De parte de mi equipo, damos las gracias.